Eh, Bienvenidos a la audición acerca del estudio de la vida de Jesús. Siempre quiero dejar por sentado de que Jesús ha sido el hombre más importante que este mundo ha tenido. La vida de él está reflejada en 4 de los libros de la Biblia, es decir, su biografía, que nosotros le llamamos los evangelios. Hay 3 de los evangelios que son históricos y tenemos el 4 que es una literatura diferente. Vendría, en vez de ser, es como si fuera una tragedia, es decir, encara la vida de Jesús de otra manera. Le escribió uno de sus discípulos, que después le llamó apóstol, que se llamaba Juan, el apóstol según San Juan. Que de hecho San Juan ha escrito varios libros de la Biblia. Este evangelio más escribió 3 cartas más el Apocalipsis, es el San Juan el apóstol. Es el discípulo al cual amaba Jesús. Y en su evangelio no nos habla nada acerca de la madre de María, no nos habla nada acerca de su nacimiento. Directamente encara el evangelio acerca de quién es Jesús, lo importante de Jesús. Es lo mismo que San Marcos. Tampoco San Marcos, que San Marcos era discípulo de Pedro, tampoco nos habla nada acerca de los orígenes de Jesús. Y acá este evangelio empieza directamente acerca de quién era él. Habíamos terminado el otro día con que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él y lo cubrió en forma de paloma. Y habíamos visto que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto estaba con las fieras y los ángeles lo atendían. En este evangelio empieza de otra manera. No nos habla tampoco acerca del bautismo de Jesús, pero sí habla acerca de Juan. Y empieza el evangelio de esta manera, dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea que acá dice que en el principio ya existía la palabra. Otra traducción dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Yo digo, para la Biblia de los Testigos de Jehová, que ellos traducen y la palabra o el verbo era un Dios. Pero no hay que traducir la Biblia de acuerdo a nuestras doctrinas, porque si traducen acá que el verbo era Dios y ellos traducen que el verbo era un Dios, se puede traducir de esa manera, de acuerdo al griego. Pero en el versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y ellos ya no traducen la misma palabra de la misma manera. En el 18 dicen que nadie ha visto jamás a Dios, no dicen a un Dios, porque a Jesús lo hemos visto. O sea que no hay que traducir la Biblia de acuerdo a nuestras doctrinas, hay que traducirla como es. Sea nuestra práctica de esa manera o no sea. Pasa lo mismo que con la Iglesia romana cuando nos relatan los 10 mandamientos. En el primero de los mandamientos dice que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Así lo resumen. ¿Por qué? Porque si transcriben tal cual es, entonces un montón de sus prácticas se caen. Porque el primer mandamiento no es amar a Dios, o sea, eso es un resumen. El primer mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni sobre la tierra. No te inclinarás a ella, no las adorarás. Y bueno, como la Iglesia romana tiene muchas imágenes, entonces no lo traducen tal cual. Entonces los 10 mandamientos quedan ahí medio mal traducidos, porque no es solamente amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en el segundo es: no jurarás su santo nombre en vano. Ahí está bien, pero el primero lo traducen hacen lo mismo los testigos con este versículo.
el verbo era Dios, la palabra era Dios. O sea, deja por sentado el evangelista Juan que Jesús era Dios. Y dice, Él estaba en el principio con Dios, o sea, la palabra, el verbo, Jesús, estaba en el principio con Dios. O sea, da a entender que Jesús existía antes de nacer con el Padre. Por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, Dios hizo todas las cosas que existen en este mundo fueron creadas por medio de Jesús. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Todo lo que existe fue hecho por Dios, pero a través de Jesús. Él hizo todas las cosas. En Él estaba la vida, o sea que en Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad o la luz de los hombres. O sea que en Jesús, yo una vez leí un librito, creo que era de Cervantes, que la vida es un sueño. La vida es Jesús. Él es el que nos da vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. O sea que a Jesús, sus enseñanzas, lo que Él es, a través de la historia ha tenido grandes imperios en contra de Él, pero nadie lo ha podido apagar. Más lo han querido apagar, más se difunden sus enseñanzas. De hecho, que la mitad de la humanidad es cristiana. Y acá habla ahora acerca de Juan. Dice, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. O sea, el propósito de que Juan vino es para dar testimonio de Jesús, que Jesús es la luz. Y el testimonio era para que todos crean en Jesús, para que todos creyeran en esa luz. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz, uno enviado a dar testimonio de Jesús. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. De hecho, que todos nuestros adelantos, todas nuestras instituciones que tenemos de bien público, todos los beneficios sociales que hay, todos están inspirados en lo que Jesús enseñó, aunque la gente no lo sabe. Todo lo que se llama justicia social, todo está inspirado en lo que Jesús enseñó. Dice versículo 10, dice, aquel que es la palabra, o sea, Jesús que es la palabra, estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de Él, Dios hizo este mundo por medio de Jesús, por medio de la palabra, por medio del verbo. Aunque Dios hizo todas las cosas por medio de Él, los que son del mundo no le reconocieron. O sea, la gente no reconoció de que Jesús era la luz y que Dios había hecho todas las cosas por medio de Él. Los que son del mundo, en la otra Biblia dice que Él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció. Versículo 11. Vino a su propio mundo, o sea, sería su propio pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Y aquí tenemos algo importante. Antes Dios se daba a conocer a través de un pueblo en un lugar determinado. Pero acá hay un pero. Este pero, que es una conjunción adversa, abre el testimonio. Mire, abre el reino de Dios a toda la humanidad, no a un solo pueblo en un solo lugar determinado. Dice, pero a quienes lo recibieron, como los suyos no lo recibieron, a los que le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que recibieron a Jesús y creyeron en Él. Acá es importante hablar acerca de creer. Toda la gente cree en Jesús. Si uno le pregunta a cualquiera acá en la calle, ¿vos crees en Jesús? Más vale que todo el mundo cree. Porque esta palabra creer en Jesús ha perdido fuerza. La confunden con credulidad. Creer significa creer y obedecer lo que Jesús manda. Si nosotros preguntamos a la gente, ¿ustedes obedecen a Jesús? Más vale que no saben ni lo que Jesús enseñó. Más vale que no lo van a obedecer.
O sea, cuando se escribió esto, creer significaba creer y actuar en consecuencia, obedecer. Entonces, aquellos que lo recibieron y lo obedecieron y creen en Él, les dio Dios el privilegio de ser hechos hijos de Dios. O sea, que una persona para ser hecha hija de Dios tiene que recibir, creer a Jesucristo, estar dispuesto a vivir su vida de acuerdo a todo lo que Jesús ha enseñado. Y hay muy pocas personas que están dispuestas a eso. O sea que para ser cristiano hay que recibir a Jesucristo. Hay que pedirle a Jesús que venga a nuestra vida, que llene nuestra vida. La Biblia, la historia, por ejemplo, San Agustín o Blas Pascal decía que en el corazón del hombre hay un vacío a la figura de Dios y que no puede ser llenado con ninguna cosa creada, sino solamente por Dios a través de Jesucristo. Eso lo decía San Agustín con otras palabras y también Blas Pascal. Y es la verdad. Acá dentro del ser humano hay algo, un vacío interior que tiene la gente que quiere llenar con muchas cosas, pero nunca está satisfecha la persona. Cuando recién le pide a Jesús que venga a su vida y llene ese vacío interno, recién se siente realizado y recién se siente como persona y recién siente la felicidad de vivir con el propósito para el cual ha sido creado. Bueno, seguimos. Versículo 13. Les dio el privilegio de ser hijos de Dios y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. O sea que uno no es hijo de Dios. Los judíos tenían el concepto de que ellos eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham. En nuestra sociedad la gente tiene el concepto que son hijos de Dios porque pertenecen a la Santa Madre Iglesia. Y uno le pregunta a la gente, ¿vos qué soy? Y la gente dice, yo soy católico, apostólico romano. ¿Y por qué sos católico, apostólico romano? Y bueno, dice, porque mi papá era, mi abuelita era, mi mamá era, y no sabe el por qué. O sea, tiene como si tuviera un lavado de cerebro, porque los seres humanos tenemos esa debilidad que nos pueden lavar el cerebro, y no sabe por qué. Pero uno no es cristiano porque es hijo de, sino uno es cristiano porque uno determina voluntariamente seguir a Jesucristo, obedecerlo en todo lo que le enseña. Ahí Dios nos acepta como hijos y ahí somos sus hijos. Así dice, y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Y acá habla acerca de Jesús. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. O sea que Jesús ha vivido entre nosotros lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Aquí Juan quedó impactado, ya lo vamos a ver más adelante. Una vez Jesús tomó a Juan, tomó a Santiago, tomó a Pedro, lo llevó a un monte alto y ahí se puso a orar. Y ahí estando orando, su rostro se transformó. Dice que su rostro brillaba como el sol al mediodía. Y Pedro, Juan y Santiago quedaron impactados, quedaron desmayados. Y entonces dice que en esa oportunidad aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Y en esa oportunidad entonces Juan queda impactado y por eso es que acá dice, y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. O sea que Juan quedó impactado, de ahí en adelante era otra persona para toda su vida. Él vio su gloria, dice. Versículo 15. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije, o sea, está hablando ahora Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Eso dice Juan el Bautista, ya refiriéndose a Jesús. Él reconocía que el que venía después de él, que era el Mesías, existía antes que él, porque Jesús existía antes, desde la eternidad con el Padre.
Y dice Juan el Bautista, de sus grandes riquezas, todos hemos recibido bendición tras bendición. Todos hemos recibido, todos tenemos de sus grandes riquezas la tierra, esta tierra que Dios ha creado, que nos deleita vivir en ella y que nosotros como seres humanos la arruinamos. Recibimos la bendición de poder todos los días abrir los ojos y observar un nuevo día. Y ahora está como Jesús vivió como judío, dentro del pueblo judío, y él estaba dentro de todas las tradiciones judías, entonces da una explicación acá Juan, y Juan también vivió lo mismo, y dice, la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, los 10 mandamientos que hemos hablado hace un ratito, que en realidad tenemos que saberlo, pero completo, no en parte. La ley fue dada por medio de Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. O sea que Moisés nos dio la ley, que era ese decálogo extraordinario en el cual se fundamentó todo el reino hebreo, todas las leyes secundarias que tenían. Pero ¿qué pasa? Esa ley nos condena, porque el que cumple todos los mandamientos, pero menos uno, ya es condenado. Pero Jesucristo nos ha dejado una ley superior, que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado, o sea, de la ley de Moisés. Acá dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. La ley de Jesucristo está basada en el amor y en la verdad, no en la mentira. No existe tal cosa como la mentira piadosa. De los mentirosos no es el reino de los cielos. Los mentirosos tendrán parte de la muerte segunda, tanto como los borrachos, los hechiceros, los idólatras, los adúlteros. Todos esos van a ser condenados. Están al mismo nivel, tanto mentirosos como asesinos, como adúlteros, como hechiceros. Todos esos tendrán parte por toda la eternidad de la muerte segunda. Eso que quiere decir estar separados de Dios por toda la eternidad. Y dice acá, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, eso lo traducen de esa misma manera los testigos, no como en el primer versículo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con Él, con el Padre, es quien nos las ha dado a conocer. O sea que nadie vio a Dios, pero Jesucristo, que es el único Hijo y que vive en íntima comunión con Dios, es quien nos ha dado a conocer a Dios. O sea que a Dios se puede conocer a través de Jesucristo. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar ya el domingo que viene cómo es que Él conoció a sus primeros discípulos. Dios los bendiga y los fortalezca y los sostenga y vivan agarrados de la mano de Jesús y vivan con el propósito que han sido creados y sean felices.